Hola, hola, hola. Dale, Empezamos profe, otra vez grabando. arranquemos. Cuando yo tenía una estructura de una viga, tal como esta, decía que este extremo no podía ni subir, ni bajar, ni rotar. Y que este extremo no podía ni subir, ni bajar, ni rotar, ni moverse horizontalmente. Al no poderse mover horizontalmente este tampoco se puede mover horizontalmente. Entonces esta viga está en equilibrio. Entonces nosotros lo que le decimos es que la estructura tiene 3 grados de libertad, es decir, vertical, horizontal y rotación. Esos son los grados de libertad de la estructura. No hablamos de la deformación interna de la barra, o sea, cuando yo hago una barra, la apoyo y le pongo una fuerza así, esta barra tiende a deformarse así, ¿cierto? Quedando los dos apoyos así. Pero esta deformación enorme nosotros no la analizamos todavía. Entendemos que la barra es perfectamente rígida, es decir, que para las fuerzas que nosotros aplicamos, la barra no se deforma monstruosamente así. Esta barra no se va a romper, sobre todo si es metálica, si es de plástico, ponen. No se va a quebrar, no se va a romper, pero no, no hay, no estudiamos esto nosotros todavía. Nosotros estudiamos este tipo de barras, rígidas, completamente rígidas. Entonces, decimos que estos son los 3 grados de libertad de la estructura. Desplazamiento vertical, horizontal y rotación. Las barras pueden ser de 2 tipos. Una barra así y una barra así. Es decir, una viga simplemente apoyada. Esto es meramente un nombre nada más, gente. Simplemente apoyada, o una viga en voladizo. Es decir, esta parte es la viga que está sin apoyar sobre ningún extremo, perdón, sobre ningún apoyo. Toda la barra está apoyada, los apoyos están en los extremos. La realidad dice que son más comunes estas que estas. Son más seguras estas que estas. Entonces, cuando uno construye, trata de construir así. Claro, hasta que llega, por ejemplo, a tener que construir un techo en el que hay un alero. Vos tenés el techo así, y acá tiene una pared donde está apoyado, y el alero vuela así. Entonces acá tiene, esto es un alero, esto está volando. Este es el apoyo, pero esto es una viga en voladizo. Está volando, como esta parte que habíamos analizado acá. Una viga en voladizo. No, Santi, el pandeo es otra cosa. El pandeo es la deformación por compresión. Bueno, esto a grandes rasgos es una situación que ustedes tienen que conocer de las estructuras. Así que cópienlo. Grados de libertad de una viga, viga simplemente apoyada, viga en voladizo. Ya les explico el planteo este que puso acá, que dijo Santiago, pandeo. Ya les explico qué es el pandeo. Pero copien estos dibujitos y pongamos los nombres. A título así casi informativo. Los resortes no son estructuras que nosotros estemos estudiando, Carlitos, porque
Los resortes son estructuras altamente deformables. Altamente deformables. Se pueden pandear, la mayoría de los resortes no. La mayoría de los resortes no. Las que se pandean son las columnas. Las columnas de los edificios se pandean. Ya les muestro lo que es la deformación por compresión. Las columnas muy esbeltas se plantean, dice Rubén Cabrera, y eso es lo correcto. Ahora vamos a ver qué quiere decir también muy esbeltas. Muy esbeltas quieren decir muy flacas. Flacas con respecto al largo. Pero ya lo conversamos un poco más. Entonces, una viga en equilibrio con sus 3 grados de libertad. Si los 3 grados de libertad están anulados por apoyos, está en equilibrio. Y las vigas pueden ser de dos tipos, simplemente apoyadas o en voladizo. Ahora vemos, Santi, que es el concepto de esbelto. Sí hay teoría de todo esto, Claudio, pero en realidad la vamos a componer al último cuando veamos un poco de por qué las cosas se rompen y cómo se rompen. Al último cuando veamos los diagramas característicos. En realidad de todo esto me interesa esa otra parte, no esta parte, no el cálculo de reacciones propiamente. Vayamos viendo en principio esto y ya después le ponemos un poco más de concepto en palabras también. Este no es un concepto de la materia, esto ya es mecánica 2, pero quiero contarles esto. Si tengo una estructura de este tipo, que imagínate que esto tiene, suponete, 10 centímetros por 10 centímetros, y esto es 12 metros, esto es una estructura esbelta, porque dos de las dimensiones son casi despreciables frente a la otra. Fíjense que 10 centímetros y 10 centímetros es muy chiquito con respecto a los 12 metros. Algo esbelto quiere decir que tiene una dimensión preponderante. Preponderante. Preponderante, que quiere decir que esta dimensión es mucho más grande que las otras dos. Si vos tenés, por ejemplo, una barra de este tipo, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Fíjate, son del mismo orden, del mismo tipo, de la misma cantidad de ceros. Ahora, si yo digo que esto, bueno, vamos 10 y 20. Ahora si yo digo que estos son, qué sé yo, micrómetros, y ya no.
porque esto es muy finito. Esto es una chapa ya. Tiene 2 dimensiones y la tercera es despreciable. ¿Ah? Esta es micrómetro. Esto es una chapa, tampoco es un cuerpo. Eso es esbelto. El problema de las vigas esbeltas, es que si yo tengo acá un piso y acá un techo que está produciendo un esfuerzo de compresión y yo pongo una viga acá, esta viga no solamente va a estar comprimida, sino que va, si el esfuerzo es muy grande, y la superficie sobre la que está aplicada es muy pequeña, esto va a producir una deformación así. Y esa S es el pandeo. El pandeo es cuando vos tenés una viga acá y la apretás y se te hace una S, la viga. Es una deformación por compresión longitudinal. Distinto es esta que teníamos recién nosotros, que es una deformación por una compresión, pero transversal. Esta es una compresión que se puede llamar axial, porque es de acuerdo al eje de la columna, mientras que esta es una compresión normal, es una compresión perpendicular al eje de la viga. Esto produce flexión y esto produce pandeo. Me encantó el ejemplo de Rubén, gracias. No me acordaba de ese ejemplo. Vos tenés una regla de plástico y la apretás, se te hace una S. Bueno, esa S es el pandeo. Son esfuerzos muy puntuales contra los que la estructura lucha, y cuando veamos los diagramas característicos vamos a ver un poco de esto. O sea, ¿cuál es el diagrama que muestra la torsión, la flexión? El diagrama del momento flector. ¿Cuál es el que produce, el diagrama que muestra tal cosa? Bueno, este va a ser el diagrama normal, de esfuerzo normal. Por eso hay que ver los diagramas de esfuerzo antes de esto. Pero quiero comentarles porque les brotó la duda ahora, entonces les brotó la inquietud ahora, entonces ven. Hay muchas palabras que uno escucha en la jerga popular y que en la mecánica o en las cuestiones así más técnicas quieren decir otra cosa. El pandeo es esto. Entonces yo tenía una viga simplemente apoyada con 3 grados de libertad anulados. O sea, esto está en equilibrio. Esto se llama una estructura isostática. Iso es porque tiene 3 grados de libertad y 3 grados de libertad restringidos. Es decir, como tengo restringido el movimiento horizontal y vertical y en la rotación tengo los 3 grados de libertad restringidos. Ahora fíjense, en esta estructura yo tengo una componente vertical y una horizontal, y una componente horizontal y una vertical. Tengo 4 restricciones de movimiento, 2 horizontales y 2 verticales, porque tengo 2 apoyos fijos. Esta estructura se llama una estructura hiperestática. Perdón, esto es sobre la misma. Hiperestática. Hiper quiere decir que tiene más restricciones que grados de libertad, porque esto sigue teniendo 3 grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Las posibilidades de moverse. ¿Cuáles son las restricciones? Y lo que hacen los apoyos para que no se mueva.
Entonces, esto es una estructura hiperestática de primer orden, porque tiene una restricción más que los grados de libertad de la estructura. Esto no se puede calcular con el proceso que nosotros hacemos de sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos. Porque sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos son 3 ecuaciones. Y acá yo tengo 4 incógnitas. Tengo que buscar otro método. Para esto se utiliza un método que se llama el método de los trabajos virtuales. Divertido como pocos. Divertido como pocos. Bueno. Pero sí hace falta que lo sepan. ¿Qué pasa si yo tengo esta estructura con una fuerza acá, qué sé yo, y de repente vengo y le encajo otra fuerza más? Y a lo mejor esta estructura, tener una fuerza más no se la aguanta, porque esto está calculado al límite. Es decir, que las reacciones corresponden a valores exactos y perfectos de las acciones. En cambio, esto está del lado de la seguridad, o sea, tenemos más apoyos que acciones, o sea, más apoyos que grados de libertad. Entonces, las estructuras hiperestáticas son las estructuras en las cuales nosotros nos vamos a basar para construir desde la seguridad todas nuestras casas, todas las habitaciones, o sea, las casas, los edificios, los puentes, todo lo que ustedes vean construido por ingenieros están hechos en este tipo de estructuras. Y algunos hiperestáticos de segundo orden o de tercer orden. Es decir, fíjate, una estructura, un puente. Fíjate los apoyos que le estoy poniendo. La barra tiene 3 grados de libertad. Fíjate cuántos grados de libertad estoy restringiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta barra tiene 3 grados de libertad. Entonces esta es hiperestática de tercer orden. Esta es hiperestática de primer orden. Tiene una de más. Esta es de tercer orden, tiene 3 de más. Esta es más segura, pero es más cara. Entonces hay que permanentemente jugar entre lo hago seguro, pero no lo hago tan súper caro. ¿Entendés cómo es? Digamos, el grado de la construcción tiene que ser segura, pero no tiene que ser imposible de realizar. O sea, el presupuesto tiene que estar dentro de los valores que puede pagar el dueño de la propiedad para poder hacerlo. Una silla podría tener 20 patas en vez de 4, pero con 4 ya alcanza. En realidad con 3 alcanza. Pero con 3 no está tan segura. O sea, con 3 está al borde. Con 3 es una estructura estática. Con 4 es hiperestática. ¿Más o menos claro? ¿Alguna duda con respecto a esto de los grados de hiperestaticidad? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo una estructura? No sé si se ve ahí. No. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura así y le aplico una fuerza así? Y no va a estar en equilibrio. Esta es una estructura hipostática. Hipostática. No es hipoestática, hipostática es. ¿Qué quiere decir hipo? Que no tiene la cantidad de reacciones suficientes para ese tipo de acciones. Sí, los autos de 3 ruedas, a ver, en el caso de dilataciones térmicas, claro, Rubén, pero lo de las dilataciones térmicas funciona sobre estructuras hiperestáticas muy bien porque las absorben, digamos, los mismos materiales. Así que
si querés ya dibujo una parecida para el caso este que vos planteas. Los autos de 3 ruedas o los triciclos también. Esos triciclos que había en los 80 de las ruedas gordas que eran de 80 o de 100 centímetros cúbicos. Esos triciclos eran muy estables. Incluso los podían parar en 2 ruedas a veces también, como si fueran una moto. Pero, o sea, no con las ruedas de atrás, sino con la rueda de adelante y una de las de atrás. Son estructuras, estas se transforman en estas, pero por eso se mueven, porque hay una fuerza horizontal que no las absorbe. ¿Los Morgan tienen 3 ruedas o tienen 2 ruedas adelante? La verdad que no conozco el Morgan de 3 ruedas, pero hay. Ah, el Morgan es el que tiene 2 ruedas adelante y una atrás. Hay un Morgan que tiene un motor de Harley adelante, un motor en B, me parece. ¿O no? Que tiene adelante tren delantero de auto y atrás una sola rueda. ¿Es ese? Sí. Bien. Estamos hablando del mismo. Bien. Estamos hablando del mismo. Bueno, pero ahora tienen los trike, esos que hacen con las motos, con las pisteras, que no son trike, sino se llaman T-Rex, que tienen tren delantero de auto y atrás una moto. O sea, 2 ruedas adelante grandotas, con un eje separado, y atrás una rueda, un motor de pistera, motor de pistera, y atrás una rueda super ancha. O un trike de drift también podría ser, sí. Lo que pasa es que el trike de drift funciona al revés. El trike tiene una sola rueda adelante y 2 atrás. ¿Eh? Bien. Bueno, perdón por delirarnos. Esto es también un poco de teoría al respecto, pero guarda que hay como muchas cosas acá que son importantes, pero están todas dentro de la cuestión del equilibrio y del cálculo. O sea, nosotros nos vamos a mover en esto, porque esta es la realidad, pero no lo podemos calcular nosotros. Nuestra matemática no da para calcular por el método de trabajo virtual esto, porque se hace con integrales múltiples, ni siquiera con integrales de una variable. Así que, bueno. Claro, ¿ves? Tiene el Morgan este que plantea Hernán, tiene un motor en B adelante que creo que es un motor de Harley, creo. Por lo menos los que yo conozco son motores de Harley. Ve que tiene las válvulas por afuera y todo eso. Lo que no sabía era esto del chasis de madera y todo eso. Ya lo voy a... ¿Qué es garaje hermético? No sé tampoco eso. Bueno, Es un programa, profe, de garaje hermético. ajá, bien, ya lo voy a buscar, lo voy a googlear. Hace buenos videos. Sí. Ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora lo voy a googlear porque me interesa siempre conocer así de cosas raras, vehículos raros. Gente, esto es lo que calculamos nosotros. Estructuras en equilibrio con exactamente igual de cantidad de grados de libertad restringidos que los grados de libertad. O sea, una estructura isostática. ¿Se imaginan ustedes que si les explico esto el primer día de clase, que es cuando deberíamos haberlo visto, me parece que quedamos bastante desubicados, o sea, nos perdemos en el todo. Hay más cosas para explicar de esto. Los tipos de rotura, que es lo que vamos a ver cuando veamos después que veamos los diagramas característicos. Rubén, elementos finitos es todavía un método más complejo que el de los trabajos virtuales. El método de elementos finitos deforma las estructuras en una deformación controlada y con eso calcula todo.
es un método complicado. Son métodos de estructuras de un nivel de estabilidad 3 de civil, por ejemplo. Yo lo vi en estabilidad 3 en civil. Esa fue la materia que me hizo dejar la carrera. No pude superar la materia. Me rebalsó por todo lado. La rendí, no sé si les conté, esa materia la rendí 4 o 5 veces. Y el profe era un profesorazo, pero a mí no me daba la cabeza para entender. Sí, Santi, te escucho. Te leo, perdón. Santi, me decís, profe, una pregunta. La que quieras, Santi. Dale. Una estructura hiperestática de tercer orden si el apoyo del medio es móvil. Si el apoyo del medio es móvil, no vas a tener esta. Entonces vas a tener así una estructura hiperestática de segundo orden. Porque acá tenés 3 agarradas en 2 y estas 2 están de más. Es de segundo orden. Bien. Más o menos tienen que tener en cuenta este concepto. Se tienen que llevar de esta materia esta idea. Cada fuerza de reacción elimina al menos una posibilidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si el apoyo reacciona verticalmente, está restringiendo, está imposibilitando el movimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, pero no son 2 hacia arriba o hacia abajo. El vertical es 1. Si el apoyo si el apoyo es fijo, está restringiendo 2 porque la reacción es oblicua, entonces tiene una componente vertical y una componente horizontal. Y horizontal y vertical pueden ser horizontal, derecha e izquierda, vertical, arriba y abajo. O sea, es como si fuera 4 tipos de movimiento, pero en realidad son 2. El vertical es 1, el horizontal es otro. Esos son 2 grados de libertad. Y la rotación es la otra. Entonces, vimos las vigas simplemente apoyadas. Yo les voy a mostrar ahora un apoyo que se llama empotramiento. Empotramiento. El empotramiento es una viga firmemente soldada a la pared. Es decir, que esto es siempre 90 grados. Es decir, que no es un tornillo puesto con un fisher. Un tornillo puesto con un fisher es un apoyo fijo, no es un empotramiento. Porque si vos pones un fisher en la pared y le haces fuerza, el tornillo, o sea, acá está la pared, ¿no? El tornillo que sale, vos le haces así y se mueve. O sea, rota. Es un apoyo fijo, eso no es un empotramiento. El empotramiento tiene permanentemente 90 grados con respecto a la pared que lo sustenta. Es decir, como si la pared fuera una chapa y la viga fuera un fierro soldado. Un fierro soldado, discúlpenme la palabra fierro, ¿no? Pero es así, o sea, ustedes me pueden decir una barra metálica, ferro manganosa. Bueno, díganme lo que quieren. Un fierro soldado. ¿Ah? El fierro soldado es precisamente un empotramiento. Es más lindo fierro, dijo Rubén, sí. Es medio guarro. La palabra fierro es medio guarro. Pero escuchen. Fíjate esto. Si yo a esta barra le aplico una fuerza acá, no vamos a estudiar. Sí, por eso te digo, Claudio, el decir fierro es una palabra más grosera. No sé si es más de macho, pero es más grosera. Gente, fíjense lo que no vamos a estudiar de la barra. Cuando la barra hace así. Para nosotros esta deformación es mínima. Es decir, la barra absorbe completamente la flexión de esta fuerza. Las vigas abulonadas dependen
Depende, Luciano, cómo serían las vigas abulonadas. Si las vigas abulonadas están súper bien abulonadas, por ejemplo, vos tenés la pared acá y tenés una planchuela y acá vas a soldar una viga que salga así. Y acá tenés 4 señores agujeros con 4 señores bulones, de tal forma que acá está la barra esa, ¿sí? Y los bulones vienen acá, pero son 4. O sea, esto tiene que estar permanentemente. No se puede dar el caso de que esta barra haga esto y que la viga quede así. O sea, no puede estar pivotando, no puede estar girando con respecto. O sea, ese ángulo no puede existir. Esta plancha siempre tiene que estar paralela a la pared. ¿Ah? Un poco para contestarle al Luciano. ¿Me entendés, Luciano, lo que te digo? O sea, tiene que ser permanentemente 90 grados entre la barra y la pared que la sostiene. Porque ahora van a ver dónde están las 3 cosas que tiene que liberar, que tiene que restringir esto para que realmente esté en equilibrio. Porque esta barra también se puede mover horizontal, vertical y girar. Entonces, lo que no puede hacer es girar. O sea, esto no lo puede hacer porque esto es una rotación. Entonces, y este ya sería el diagrama de cuerpo libre. Pongo acá la fuerza. ¿Y cuáles serían las reacciones en el apoyo? O sea, ahí, en el apoyo de empotramiento. Por eso le llamamos directamente reacciones de empotramiento. Fíjate, tengo una reacción que va a ser una reacción vertical. En el punto E, en el punto del empotramiento. Si tengo una fuerza horizontal, y voy a tener una reacción de empotramiento, pero horizontal. Y esta fuerza en el empotramiento hace momento. O sea, el momento de la fuerza F es lo que voy a llamar un momento actuante. Un momento actuante. ¿Y quién lo va a absorber eso? Si este momento actuante no lo absorbe el empotramiento, sucede esto. Que era lo que planteaba el Luciano, ¿no? Las vigas abulonadas. Son vigas que están agarradas a una chapa, a una planchuela y fuertemente agarradas. Pero acá se zafó un tornillo, y se zafó un tornillo, entonces se va cayendo la viga. Porque acá hubo una rotación culpa del momento actuante. Entonces, fíjate, ¿qué hay acá también? Y acá también hay un momento así, que es el momento en el empotramiento. Y el momento de empotramiento es el que anula este. O sea, el momento actuante y el momento de empotramiento, el momento actuante y el momento de empotramiento son iguales y contrarios. ¿Por qué son contrarios? Porque el momento de empotramiento es una reacción al momento, el momento actuante. El momento actuante, en este caso, está hecho por una sola fuerza, pero puede estar hecho por mucha fuerza. Puede ser que esta viga, que era la viga del Luciano, puede tener muchas cargas colgadas. Entonces, todas las cargas colgadas, de hecho el peso de la barra también, generan un momento actuante. Y ese momento actuante, ¿quién lo anula? No lo anula la reacción vertical ni la horizontal, porque las reacciones vertical y horizontal son fuerzas. Y los momentos tienen que estar anulados por momentos. Porque si no, la suma de momentos de la sumatoria de momentos no es cero. Como la sumatoria de momentos es cero acá, porque la actuante es igual que el reaccionante, este es un momento de reacción en el empotramiento, con esa ecuación se calcula. Entonces, ¿qué tenés en esta estructura? Suma de fuerzas verticales, suma de fuerza horizontal y sumatoria de momentos. Exactamente iguales que la viga simplemente apoyada o la viga en empotramiento o la viga en voladís. ¿Estamos de acuerdo? Cuando
ustedes se alcancen a dar cuenta que las dos vigas en realidad están apoyadas distintas, pero son lo mismo, ¿eh? Terminás pensando que son lo mismo, terminás dándote cuenta que son lo mismo, solamente que la viga simplemente apoyada tiene dos puntos de apoyo y la viga de empotramiento tiene todo ahí. Tiene todo ahí. Esta viga de empotramiento necesita una ejecución más pulida, más fina. O sea, una viga, cualquiera, la apoyo sobre dos puntos y chao, ya tengo una viga simplemente apoyada. En cambio, esto, por ejemplo, no es un empotramiento, porque yo le pongo un peso y ya empieza a formar un ángulo, ¿ves? Esto que es 90 grados, acá, que era esto que es 90 grados, yo le aplico un peso y se me deforman los 90 grados. O sea, esto no era un empotramiento, esto es un apoyo fijo, porque es capaz de girar. Es como el apoyo fijo de la viga simplemente apoyada cuando está solo el apoyo fijo. El apoyo fijo, ¿qué impide? Desplazamiento vertical y horizontal, pero no rotación. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? No sé si se acuerdan. Y yo les decía, si tengo un apoyo fijo acá, este apoyo no permite que se mueva ni así, ni así. Pero sí permite esta rotación, que esta lo anula un apoyo móvil acá, porque este apoyo móvil no le deja ni que suba ni que baje. Entonces, este anula esto y este anula estos dos. El empotramiento falso, digamos, el empotramiento débil, permite que la barra se mueva modificando este ángulo. Entonces, el momento actuante no está anulado con nada. Es el caso de cuando vos pones un Fisher en la pared para que cuelguen un cuadrito y le terminan colgando el helecho plumoso. No sé si te pasó alguna vez, pero en mi casa toda la vida mi abuela me hacía poner en la tapia Fisher para poner plantitas. Y vos venías a la semana, a los 10 días, y le habían puesto la planta, le habían puesto. Claro, sí, sí. Yo he visto en Buenos Aires, por ejemplo, en las paredes esas que son de Durlock, cuando ponen los televisores, arrancado el pedazo de Durlock y caído. Es porque el material no soportó esto. No se rompió acá, pero se rompió por acá. O sea, se hizo un hueco y se cayó. ¿Eh? Eso es muy común, porque las estructuras no están hechas, claro, saludar al vecino. Sí, sí, por eso. O sea, las estructuras no están hechas para semejantes cosas. Se supone que el Durlock es un material de terminación superficial, no es para hacer paredes. Y en Buenos Aires, lo usan para hacer edificios. Hacen edificios de Durlock. ¿Eh? Por eso, Ale, yo le decía un revestimiento, es un material de terminación. Pero en Buenos Aires hay edificios enteros que le hacen la estructura, digamos, viga y columnas y techos, y entre medio las separaciones verticales son Durlock. Durlock, nada más que Durlock. Entre medio nada. Así que, bueno, esa resistencia de ese material no da para esto. Entonces se rompe. Que eso es lo que vamos a ver. No sé qué es steel framing. Es ese material que pone como si fuera una rejilla de alambre tejido y le ponen telgopor. Eso es steel framing. Steel framing. Hay un montón de cosas que no se usan para lo que son, entonces, claro, te sale mucho más barato, pero después tenés esos problemas. Claro, es como dice Rubén, es la estructura y después arriba el revestimiento. Bien, 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 bien. Bueno, gente, ese tipo de cosas las vamos a ver cuando veamos los diagramas característicos. Los diagramas característicos son ni más ni menos, ni más ni menos que la justificación de por qué no hay que hacer un tipo de estructuras de una cosa o de otra. A esto que están conversando mis compañeros en el chat, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Ninguna cuestión de moda puede estar por encima de las estructuras. O sea, si uno hace una estructura que no es lo suficientemente segura, aunque esté de moda, se le va a caer encima de la cabeza a alguien.
Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, ¿no? No es, no es común que las cosas se caigan justo cuando pasa alguien abajo, pero a veces pasa. Y bueno, entonces se complica terriblemente, ¿no? Y no queremos que se compliquen para un profesional del nivel nuestro. Se supone que si vos tenés la forma de hacerlo, lo vas a hacer más seguro, no menos seguro. Hay algunas estructuras, por ejemplo, en Nueva Córdoba, que hacen con chapas de zinc y todo eso para que quede así tipo rústico, que a mí me parece que quedan preciosas, pero no sé si son del todo seguras, porque no sé si atrás tienen, digamos, si adentro tienen la estructura que tienen que tener para que sean... No hay como una estructura de ladrillo con hierro y cemento o hormigón, me parece. Claro, pero Iván, eso pensamos nosotros porque tenemos piedra de cemento, pero los americanos hacen estructuras metálicas que son súper poderosas, o sea, Así se les hace, así se les van cuando vienen los huracanes en Estados Unidos también. Todas las casas son sí, la de los contrachapado, huracanes, ¿viste? la de los huracanes no son las estructuras metálicas, sino son las de madera, porque eso es en el sur de Estados Unidos. Ahí tampoco tienen acero, por eso hacen casa de madera, por eso los americanos tienen tanto miedo a los incendios. Yo acá en la cabaña que tengo en Carlos Paz, estoy buscando la foto para mandarla, pero no la encuentro. Hay una casa con estructura toda de hierro, como mandó el compañero del grupo, está muy buena. Pero bueno, como decís vos, no sabemos qué firmeza tienen realmente. La forma más fácil de construir y más segura es la que es un poco más cara, que es mampostería. O sea, cimientos hasta suelo firme natural, de ahí para arriba, zapata corrida, digamos un cimiento todo alrededor de la pared, de ahí para arriba la pared, techo, columnas, viga, puma, estructura antisísmica y a otra cosa. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos vas a alquilar un negocio para poner un bar de moda y lo alquilas por 5 años, no te podés largar de edificarle arriba o abajo o al costado una estructura súper carísima, porque no te dan los precios de las cosas, ¿cierto? Entonces hay que ver cuántas cosas son de moda y cuántas cosas son de conveniencia. Las estructuras de chapa son excelentes, el problema que tienen son los vientos. Son los vientos. Yo tengo en mi casa una galería hecha de chapa, pero abajo tiene una estructura de hierro, de caño de perfil C, como para ponerle una casa arriba. Porque como yo no sé cuántos pesos soportan esos perfiles, el tipo que me vendió los perfiles me dijo, no, ponele este de 20 por 20 y yo le puse 60 por 60 a lo recontrabruto. Porque total, Mejor que yo tenía que sobren que estar del lado falten. de la seguridad. Perdón, Iván. No, nada, nada. Mejor que sobre que falte, ¿viste? Claro, lo que pasa es que además la estructura la pagaba mi hermano, ni siquiera la pagaba yo, entonces le hubiera puesto 80 por 80 si hubiera conseguido. El tipo que me lo vendía me decía, con 20 por 20, 20 por 20 alcanza, listo, dame de 60 por 60. O sea, el perfil 60 por 60, el perfil de 20 por 20 es 20 milímetros por 20 milímetros y el de 60 es 60, o sea, 6 centímetros por 6 centímetros. Son unos cosos de fierro gordo así. Chao, listo. Entonces, cuando uno sabe, puede poner más o menos justo. Cuando uno no sabe, pone del lado de la seguridad. Se llama coeficiente de seguridad, también lo vamos a ver al último. Ahora, a veces, Profe, el coeficiente... Sí, Claudio. ahí en el gráfico, que está en el pizarrón, en el diagrama de cuerpos libres, la fuerza está descompuesta en fuerza horizontal y fuerza vertical. Eso sería cuando la fuerza tiene un ángulo de incidencia sobre la viga. Claro, lo que pasa es que este diagrama y este no son el mismo. Ah, está bien, está Si bien. vos querés Claro, que claro, este y claro. este sean el mismo, yo debería ponerle acá otra fuerza más. ¿Sí? Este sería Está más o bien. menos este. Porque este se rompió por una fuerza así compuesta. Se le agrega un ángulo de incidencia sobre la viga, Por también se ejemplo, descompone. podría haber sido así. ¿Sí?
digamos, esta viga y esta viga no eran exactamente la misma. Esta ya tenía más fuerza. Lo que pasa es que cuando una viga comienza a ceder, las fuerzas se descomponen paralelas y perpendiculares a esta estructura. Aunque las fuerzas sean perpendiculares, o sea, verticales, suponte un peso. El peso sigue siendo vertical, pero la descomposición del peso ya es en dos direcciones oblicuas. Está bien. Hay muchas cosas para tener en cuenta, gente, en todo esto. No es un tema así simple. ¿Para qué es útil el teorema de la raqueta? Lo que pasa, Hernán, lo que pasa es que el teorema de la raqueta es para cuando veamos rotaciones, para que cuando veamos cuerpos en rotación. Además lo pegué ahí porque me interesó el tema a mí y después no lo saqué. Pero hay muchísimas cosas muy raras en todo lo que sea rotación. Ya vamos a ver, cuando veamos rotación, tiene lo suyo. La clase esa de rotación a mí me parece interesante para que ustedes la vean. Bueno, ahí tienen en los videos estos que dice Hernán, ahí tienen un montón de explicaciones, que no es teórico, pero un montón de jarabe de pico, o sea, te va diciendo cómo son las cosas. No quiero que lean un libro de esto. Si quieren leer un libro, pueden leer el Timoshenko. Timoshenko. Creo que es así, con SH y K. Timoshenko es un libro de estabilidad 1, o sea, de mecánica básica, muy claro en sus conceptos, y básico. Es un libro ruso. Un librazo. Son los famosos libros y tradicionales libros de la editorial Mir, que era una editorial rusa que sacaba unos libros, pero espectaculares. De ahí está el Piskunov, de análisis matemático también. Eran unos libros de locos. Por supuesto que del siglo pasado, 1940, 1950, por ahí. Esa es la época de oro de la editorial Mir. Pero este libro, aunque sea del año 20, para todos estos conceptos súper sirve. Si quieren leer teoría, cosa que no vamos a usar acá absolutamente para nada. Lo que sí necesito que ustedes vean acá es un pantallazo de todo esto y en definitiva, esto que yo voy a escribir acá. Fíjate. Si yo tengo el empotramiento y tengo una fuerza F a una longitud L del empotramiento, diagrama de cuerpo libre. F vertical, F horizontal. En el empotramiento que tengo, una componente que se llama reacción de empotramiento vertical, una componente que se llama reacción de empotramiento horizontal, y la reacción del empotramiento vertical y la reacción de empotramiento horizontal, las dos juntas generan la reacción de empotramiento, que es una reacción, en este caso, así. ¿Cuántas reacciones de empotramiento hay? ¿Cuántas reacciones de empotramiento hay? Dijo Claudio Rojas. Una, esta. Porque estas dos son las componentes de esta, no es que haya tres. Siempre quiero que alguno se equivoque de ustedes, porque cuando uno dice tres, no, estas dos generan esta. Estas dos son reacciones, perdón, componentes de la reacción. Si son componentes, cuando las juntamos dan esta. ¿Cómo las juntamos esta? Como cuando hacíamos la reacción del apoyo fijo. O sea, RE vertical al cuadrado más RE horizontal al cuadrado, raíz cuadrada, me da el módulo. Y el alfa es el arco tangente de RE vertical sobre RE horizontal. Es decir, vertical sobre horizontal siempre. Y ahí tengo RB. Pero además, FB por L da un momento. ¿Cómo es el momento? El momento es horario. Entonces, la reacción, que es el momento de empotramiento, es antihorario y es igual a FB por L. FB por L es horario, el momento de empotramiento es FB por L también en módulo, antihorario.
Sí, Santi, porque es el único. Fíjate, el Santiago en el chat dice, si solamente hacemos el análisis en el punto E. No es que hacemos el análisis en el punto E. El punto E es el único que está agarrado de la estructura a algo fijo. Si hacemos el análisis acá, este punto no va a agarrar nada si está en el aire. Por eso se estudia el punto E, porque es a donde van a pasar las cosas. A donde está la estructura agarrada con la parte fija. Es como cuando en la viga simplemente apoyada analizábamos los apoyos, porque es el lugar donde la estructura está agarrada a algo que está fijo. L es igual, y L es igual también para la reacción de empotramiento. L es igual también para la reacción de empotramiento. Esta L no interesa para la reacción de empotramiento porque las reacciones de fuerzas son de fuerzas, no de momentos. Esta L simplemente sirve para el momento que lleva una distancia. ¿Te acordás, Santi, que hablábamos siempre de que las fuerzas, sumatoria de fuerzas son sumatoria de fuerzas? Fuerza y signo. En la sumatoria de momento tengo fuerza, signo y distancias. ¿Te acordás de eso, Santi, que hablábamos? No sé si esa es la pregunta tuya, Santi. El momento de empotramiento, claro, es FB por L. Esta L es esta. ¿Esa es la pregunta? Perdón. Ahí está. Gracias. ¿Por qué es antihorario el momento de empotramiento? Porque si vos te fijas, la única fuerza que hace el momento es la F vertical, Luciano. La F vertical en el empotramiento, ¿qué momento hace? Hace un momento horario. Entonces, la reacción es un momento del mismo valor numérico, pero al revés. ¿Sí, Luciano? Ahí está, perfecto. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar la semana que viene. O sea, esto es lo que vamos a calcular la semana que viene. Y cuando manejemos estos cálculos de reacciones, que son, yo diría que muy parecidos a los de las vigas, pero hay que hacer algunos. Acá también tengo fuerzas oblicuas para abajo, oblicuas para arriba, el peso, a veces no tengo el peso. Todas esas son las que hay que calcular con los apoyos. Pero fíjense que todo esto es muy parecido a lo anterior. Y esto es un adelanto para conceptual, si vos querés, porque ustedes preguntaron si podíamos leer algo de teoría. Bueno, esto es la teoría de todo lo que hacemos de cálculo. Pero quiero... un compañero mío decía que cuando una pieza se dilata, o sea, cuando hay una variación térmica, esto es una longitud inicial y pasa a ser una longitud final mayor que la longitud inicial. Cuando esto está agarrado de acá, eso no hace ningún tipo de problema porque lo que se estira para acá. Entonces, cuando hay un salto térmico, esto es una longitud final mayor que la longitud inicial. La longitud inicial era esto, la longitud final es esto es lo que se estiró, es el delta L. Esta variación de longitud es un problema cuando la estructura es hiperestática y está entre dos barras así. Imagínate una barra de metálica entre dos paredes. Cuando sale el sol, la barra se calienta y empieza a empujar contra acá y contra acá. Porque el estiramiento, la dilatación de la barra, hace un esfuerzo contra las paredes. Y esa barra no se puede estirar, porque esta longitud es constante. Entonces, este esfuerzo, que es un esfuerzo axial, que se llama esfuerzo normal, también es axial porque es sobre el eje de la barra, y es normal porque es normal a la superficie, a la sección de la barra. Normal quiere decir perpendicular. O sea, si vos tenés todo el caño así, todas estas secciones son todas las fetitas que están puestas así, y el esfuerzo axial viene así. Entonces, como es perpendicular, por eso le llamamos esfuerzo normal. También lo vamos a ver con los diagramas. Entonces, ese esfuerzo normal es el esfuerzo por dilatación del material de la barra. Esto es lo que había hecho referencia
alguno de mis compañeros, no sé quién, si Rubén había hablado algo así de esto de la dilatación, no me acuerdo quién era. Pero este tipo de cosas también se estudian. Y por eso, por ejemplo, hay casas en donde vos ves los revoques permanentemente quebrados, porque claro, por ejemplo, por eso las vías de tren tienen junta de dilatación, por eso las calles de cemento, las calles de hormigón, también tienen unos huecos, unas rajaduras llenas de asfalto negro, ese material más blandito, para que se dilate. Pero, por ejemplo, hay casas en las que vos ves los revoques, están siempre quebrados los revoques. Eso es porque las columnas adentro están sufriendo dilataciones y como el acero, el metal, va y viene, o sea, se mueve, y el cemento es muy duro, o sea, el cemento es una roca artificial, es una piedra artificial. Y si es piedra no se dilata casi. Entonces, ¿qué le pasa al cemento? Y se quiebra. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan en la estructura algún tipo de modificación. Las grietas en las estructuras se analizan si varían en el tiempo, no si se producen. Cuando hay una grieta y la grieta se produce y se queda quieta, no importa, déjala ahí. Ahora, si se produjo la grieta y la grieta es cada vez más grande, y ahí sí empieza a analizarla. Porque a veces es que se produce una grieta para liberar tensiones, se dice. Y ya está, y no se produce más ningún otro problema. Pero claro, vos lo tapás al revoque con enduido y el enduido se quiebra. Lo revocás de nuevo, lo pintás y se quiebra de vuelta. Y se quiebra, y se quiebra, y se quiebra. El problema no es el revoque, el problema es el hierro que está adentro, que está dilatándose, está sucediendo esto, que era lo que hablaba nuestro compañero. Se llama esfuerzo por dilatación. Porque este material se dilata distinto que este otro. Bueno, hemos tenido una clase de muchas cosas de teoría. Las fuerzas pueden ser de muy distinto tipo, no es solamente que yo le pongo un peso y entonces me hace una fuerza. Las dilataciones, los esfuerzos por dilatación a veces también son muy grandes. Y por eso a veces esto, en vez de ser un pedazo de fierro puesto así cruzado, cosa de que yo le pueda colgar cosas, a veces, por ejemplo, puedes poner una madera ahí, en vez de que sea un pedazo de fierro. O poner un pedazo de fierro y acá en vez de agarrarlo, le hace un hueco y que vaya, y que calce nomás, cosa de que se mueva, de que se pueda mover así y no genere este esfuerzo. Porque el problema de este esfuerzo es porque está agarrado ahí, porque está anclado. Si no, no. Bueno, Santi, si te gustó, hay cosas muy interesantes. A mí lo de las estructuras mucho no me copa, pero trato de que les parezca a ustedes interesante. Escuché que el hormigón y el acero tienen un coeficiente de dilatación muy similar, por eso van juntos sin problema. No, eso no es cierto. El hormigón casi no se dilata y el acero se dilata muchísimo. Lo que pasa es que la superficie del hormigón es mucho más grande que la superficie del acero en las estructuras, y en las estructuras de hormigón armado, está hablando Claudio. Entonces, el hormigón absorbe la dilatación del acero, pero no tienen casi la misma dilatación, seguro que no. Casa de verano se dilata la puerta y se traba. Claro, lo que dice Lucas tiene razón. Hay muchas puertas que, por ejemplo, hay muchas puertas metálicas que porque tienen mucha superficie se dilatan mucho. Lo que hay que hacer con esas puertas es pintarlas con una pintura que sea altamente reflectante del calor. O sea, cuando el sol y la temperatura le pegue, la pintura se encarga de rechazarla y no llegue a la chapa. Porque el problema es cuando la temperatura o cuando el calor llega a la chapa. Cuando la chapa cambia de temperatura, se dilata y ahí raspa por todos lados. La solución para el Lucas sería pintar la puerta, por ejemplo, o con una buena pintura o por lo menos blanca. El blanco refracta bastante, aunque sea una pintura común. Y no mate, sino brillante. Cuanto más brillante sea, mejor, porque la luz pega y rebota. Si hay alguno de ustedes, algún otro que tenga problemas en la casa, me los plantea a mí, yo se los soluciono todos. O sea, yo en mi casa tengo todos los mismos de pelote, pero no tengo solucionado ninguno. Pero bueno, la teoría dice eso. Así que bueno, le solucionamos el problema a Lucas, por lo menos.
Gente, yo creo que todas las materias tienen una parte de utilidad. Y a lo mejor eso es lo que estuvo mejor esta clase que otras, que solamente calculamos numeritos y numeritos y numeritos. Y se pone más aburrido que chupar un clavo, ¿viste? Eso es lo que no tenemos, lo que no nos tiene que pasar. Qué sé yo, a veces le ponemos un poco más de onda, a veces podemos hacer un poco más de algún chiste fuera de lugar. Pero esta materia es así, medio aburridaza. No hay, no tengo, encima con ustedes no tengo situaciones reales de la práctica de ustedes. Ustedes van a tener una estructura simplemente para asentar cosas arriba o adentro. Por ejemplo, el chasis de una computadora es una estructura. Y el chasis de una computadora está solicitado, le están aplicando esfuerzos de muy distintos tipos, por ejemplo, vibraciones, pesos, temperaturas. Ustedes vieron que las computadoras levantan temperatura, que es un placer. Bueno, sin embargo, ustedes si tocan las computadoras van a ver que no están tan calientes como están por dentro. Ustedes desarmen una computadora y métanle un dedo adentro, van a ver que se queman hasta el hueso. ¿Por qué? Porque el calor lo sacan por otro lado las computadoras, lo sacan con los coolers, no sale por la chapa. Porque si saliera por la chapa, el calor, esa temperatura haría dilatar el chasis de la computadora, o sea, la estructura, y la computadora no trabajaría igual, porque hay muchas partes que están agarradas al chasis de la computadora para que trabajen en ese lugar y nada más que en ese lugar. Si se mueven del lugar, ya no funcionan. Los motores, las cuestiones de electrónica, la microelectrónica, tienen mucho problema con la temperatura. No sé si ustedes alcanzan a estudiar en esta carrera los efectos devastadores de la temperatura. Esto que planteó mi compañero de las cuestiones térmicas y la dilatación es interesantísimo, pero es interesantísimo para tocarlo en serio. O sea, yo al principio cuando veía algo de la electrónica, decía, ah, mira vos qué bien, pero lo más difícil de la electrónica es, por ejemplo, erradicar la temperatura. Hay computadoras que tienen 4, 5, 6 coolers. Hay computadoras que erradican la temperatura, o sea, sacan el calor con agua, por ejemplo. Siempre me acuerdo de la película esa de Misión Imposible. En una de las Misiones Imposibles, yo no sé si la 3 o la 4, hay una computadora que le irradian la temperatura con agua, o sea, la tienen metida dentro de un tarro con agua, un tarro de muchos litros de agua, ¿no? Pero es tanta la temperatura que levanta que para enfriarla la meten adentro del agua. Está bien aislado y listo, no hay ningún problema. Pero para que ustedes vean cuánto de temperatura hay que sacar de los circuitos eléctricos, de los circuitos electrónicos. Pregúntenle a los profes de ustedes si las cosas, cómo varían las propiedades de los materiales con la temperatura. Por ejemplo, las resistencias no son iguales a una temperatura que a otra. Los conductores no son iguales, no tienen la misma propiedad. Y cuando yo digo, bueno, esta resistencia es de 4 ohms, ¿siempre? No, bueno, cuando está caliente es de 2 ohms. Entonces ya no tiene 4. Entonces yo no puedo permitir que la temperatura pase de tanto para que la resistencia sea de tanto. Eso es un valor, ¿no? Nominal. Y como nosotros hacemos cálculos teóricos, por ahí algunas cosas no las tenemos tan en claro, ¿no? A la que yo overclock para sacarle modo de prueba el mayor rendimiento posible de procesado. Carlitos Nahuel, yo no tengo idea de qué me hablas del overclock. Miren, usa nitrógeno líquido. Bueno, lo que pasa es que ahí estamos tratando de buscar el mayor rendimiento para esos componentes. Por eso refrigeran al máximo. Y los transformadores están sumergidos en aceite, algunos sí. Sí. Eso es como los motores comunes de los autos, que están refrigerados con radiadores de aceite, algunos, ¿no? Las motos tienen algunos tienen radiadores de agua, de líquido, pero otros tienen radiadores de aceite. Gente, el water cooling para
cómo sería todo eso que escribió el Santi ahí, no tengo ni idea de qué están hablando. Gracias a Dios ustedes sí deben tener idea, pero la verdad que yo no. Lo que sí, sí entiendo es que son procesos para erradicar temperaturas, para sacar calor. O sea, para no alcanzar ciertas temperaturas. Esa es la realidad. El calor, la energía del calor es la que uno puede erradicar por otro lado, que no sea por el lugar donde va a perjudicar a los componentes eléctricos o electrónicos, digitales o todo eso. Uno tiene que intentar que el calor vaya por donde uno quiere, no por donde quiere él. Que seguramente por donde él quiere ir es para lío. Muy bien. Damas y caballeros. Me contaron que no había damas acá. Bueno, caballeros entonces, por ahora. La semana que viene empezamos a terminar de ver las estructuras y ya después diagramas característicos. Les pediría que los que están así como medio atrasados en el proceso del aprendizaje de todo esto, aprovechen la Semana Santa para ponerse al día, porque la semana que viene yo esto lo explico desde cero también. No es que yo no vaya a explicarlo, pero siempre es más aprovechable cuando uno tiene una idea concreta del asunto. Estos empotramientos están muy basadas en las vigas simplemente apoyadas. Entonces, tienen muchos conceptos que son similares. Ustedes han visto el cálculo de la reacción final es idéntico, tiene la misma fórmula, Pitágoras y el arco tangente, así que viene todo como muy parecido. Vamos a hacer sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Vamos a verificar en un punto de la estructura. Todo igual. Todo igual. Bien. Bueno, como siempre y hoy parece que más que nunca, ¿no? Gracias por los aportes, gracias porque siempre sacan temas interesantísimos que uno puede discutir y pelear y ver en la realidad, como estas cuestiones del autito este de 3 ruedas, que si uno no lo vio nunca parece un autito común. Googleenlo, van a ver que no es un auto común, el Morgan es un señor desarrollo tecnológico. O sea, no es una cosita así nomás. Entonces, bueno, hay que aprender. Hay que aprender. De la historia también uno puede aprender, ¿no? No solamente aprender cuestiones súper modernas y de última generación y las computadoras con el water cooling, dijo, el water cooling para overclock, no entendí nada, pero parece ser de última generación. Bueno, a veces en la historia también uno puede aprender muchas cosas. Es interesante aprender, nada más que eso. Gente, nos vemos el lunes que viene, si Dios así lo dispone. Que tengan una feliz Pascua junto a sus seres queridos. Para los creyentes es una época linda, para los que no sean tan creyentes está bueno porque son 4 días que uno puede descansar, estudiar, trabajar en otra cosa, variar la mente, aprovechar a visitar a amigos, no sé, ponerse al día con alguna materia que uno tenga así medio atrasada. Aprovechemos el fin de semana en lo que uno crea que es importante hacer. Y si ustedes así lo pueden lograr, la verdad que va a estar bueno porque van a ser 4 días aprovechados, no 4 días para no hacer nada. Aprovechenlo, aunque sea para descansar. Descansar también. Estoy seguro que ustedes tienen una idea y la realidad de la física dice otra. Así que bueno. Gente, buen fin de semana largo. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Pónganse al día y los que no, los que van bien, perfecto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao, profe.